En los cielos, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por todo lo que tú nos permites vivir, participar, disfrutar aquí en tu casa, Señor. Déjanos disfrutar de tu presencia y de la capacitación de tu palabra, Señor. Toda instrucción es para bien de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor del cielo, que abra nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón, para que esta palabra traiga mucho fruto. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, puede tomar su lugar en esta hora. Vamos a mirar, hermano, algo que me ha llamado la atención por muchos años. Fíjese que nosotros desde que nacemos, por gracia y misericordia de Dios, ya venimos señalados con las funciones que vamos a tener aquí en la tierra. De hecho, el nombre que le ponían a las personas en el Antiguo Testamento iba dependiendo de su función. Por ejemplo, la palabra Jesús no era un nombre propio, no era el nombre de una persona. Es el nombre de una función, porque Jesús quiere decir Salvador. Bueno, solo para que nosotros tengamos idea de que Jesús antes de nacer ya traía su función. Lo mismo Moisés, cuando nació, había muchos problemas en Egipto. Los israelitas tenían muchos problemas porque ya llevaban más de 400 años esclavos en Egipto. Y nació el profeta Moisés y le pusieron Moisés. Y Moisés quiere decir salvado de las aguas, o el que salva por agua. Y cuando los israelitas nacían, el faraón dijo que los tiraran al río Nilo. Y su madre lo guardó, lo cuidó por un tiempo, pero ya no lo pudo esconder. Tenían que matar a Moisés y ella hizo una barquilla de juncos. La calafateó por dentro y por fuera para que no le entrara el agua. Y así llegó a las manos de la hija del faraón. Pero quiero señalar esto, que algunos hermanos ya lo saben. Y dependiendo de esas funciones, hermano, sabemos que a algunos les va bien en la vida, a otros medio bien y a otros les va mal. Pero a veces no es por el nombre, a veces es por falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces Dios le va a llevar el bien a cada uno de nosotros. Y de nosotros depende si lo recibimos, porque a veces no viene ese regalo, ese don, esa función, no es suerte, sino que bendición. A veces no viene envuelta en un regalo bonito, en un papel bonito, sino que a veces viene con una cara mala. Y depende de uno si discierne bien o discierne mal. Así le va a ir en la vida.
Y por ejemplo, Jesús, el Salvador, dijo Isaías: verlo hemos, mas sin atractivo para que le decíamos. Como raíz de tierra seca, no hay ningún parecer en él. Y quien verdaderamente miró en qué papel de regalo venía envuelto Jesús fue el ladrón, el delincuente, el malhechor que se salvó a la par de él. Porque fíjese que si Jesús fue rechazado cuando hacía milagros, portentos, señales, maravillas, un día se transfiguró frente a Pedro, Jacobo y Juan. Y dice que su rostro resplandeció como el sol a mediodía. Pero ese rostro que había visto Pedro en el monte de la transfiguración, llegó un momento en que él lo negó. Y eso es que le miró su rostro como luz. Y si hubiera visto el rostro de Jesús como lo miró el delincuente, jamás Pedro hubiera seguido a Jesús. Porque el rostro que miró el ladrón en la cruz fue a un Cristo vencido, no a un Cristo que hacía milagros. Miró a un Cristo débil, no a un Cristo poderoso. No le miró el rostro como se lo miró Pedro, Jacobo y Juan, sino que le miró un rostro ensangrentado. Y Pedro, cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Fíjese, dijeron algunos, unos dicen que Jeremías, otros dicen que Elías, otros dicen que algún profeta. Pero Jesús preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro se recordó del monte de la transfiguración y llegó a creer en Jesús, no enteramente lo que era Jesús, sino que se quedó a la mitad y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es que lo miró, le miró el rostro como de luz o de luz. Solamente llegó a mirar a Jesús como Hijo de Dios. Pero el delincuente, el asesino, el ladrón, el que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él no lo miró como Hijo de Dios, ni lo miró como un Cristo vencido. Él lo miró, hermano, cuando el otro dijo: si tú eres el Hijo de Dios. Mire qué palabras diabólicas las del otro delincuente, porque así dijo también el diablo cuando Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y así dijo el otro delincuente, dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero el delincuente que estaba al otro lado no miraba, hermano, solamente al Hijo de Dios, sino le reclamó y le dijo: momento, él no es solamente Hijo de Dios. Le dijo: tú ni estando en el tormento pagando tus pecados, no temes a Dios. El ladrón, hermano, que se salvó, no lo miró como Hijo de Dios, lo miró como Dios.
Y le dijo, mire pues, le dijo, Señor. Lo miró como Señor. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, que creyó que Jesús iba a resucitar. Acuérdate de mí. Tú no te vas a quedar en la tumba, tú vas a resucitar. Y cuando tú resucites te vas a ir al cielo. Y cuando vengas de regreso, te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y no solo, si le estaba diciendo, le estaba hablando de un reino, hermano, porque lo estaba mirando como rey, no como un hombre, no como hijo de fornicación, como lo miraban otros, no como falso, como satánico, como lo miraban otros. Lo estaba mirando como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no se alegra, hermano, no sé dónde andará, pero yo sí me alegro. Estaba bien conectado. El ladrón estaba bien conectado en el culto. Y eso es que no, hermano, miren, nosotros a veces no nos conectamos en el culto. Y eso es que nos están aporreando. Porque un golpe a uno lo distrae. Pero el hombre que estaba muriendo a la par de Cristo estaba bien conectado, hermano. No perdió el conocimiento. Siguió creyendo que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios, digno de alabanza, digno de honra, digno de gloria, digno de un reino, hermano, que no se lo están regalando, sino que lo vino a vencer, lo vino a adquirir por gracia y misericordia de su Padre. Oiga bien, mire qué revelación la que recibió el ladrón ese. Y ahora si hubiera sido de pacto eterno. Los de pacto eterno hablando tarugadas y él en revelación. Porque está conectado en su fe. Está conectado en lo que cree. Está conectado en lo que aceptó. Que nosotros lo que hemos aceptado se nos olvida. Bueno, me abro esta introducción, hermano, disculpe, porque quiero hablarle de que Dios quiere salvarnos sin pruebas, sin luchas, sin problemas, sin tentaciones, pero nos dejó funciones. Y en las funciones que nos dejó, debemos de tener algunos haberes, algunas bendiciones para poder seguir firmes en el Evangelio. Lo que Dios nos dejó es para que estemos ocupados. Si a ese hombre, y para que ese hombre haya abierto su boca, hermano, tuvo que hablar el hijo del diablo, el otro que estaba al otro lado. Porque todo lo que hizo el otro, hermano, fue injuriarlo nada más. No mirarlo como rey, no mirarlo como Dios. Y así, hermano, en este tiempo hay miles de personas que no miran a Jesús como lo que Él es. A veces porque Él no les responde como ellos quieren. A veces dejan de creer en Él porque Jesús no les hace favores. Pero, hermano, Jesús no vino a hacer favores a la tierra. Jesús vino a darnos salvación. Y esa salvación que nos ha dado la tenemos que cuidar con temor y temblor. Esta salvación no se puede quedar en el sofá.
Esta salvación, hermano, es como un niño. Y un niño se tiene que cuidar en la noche, en el día, a mediodía, por la mañana, al anochecer. Se tiene que cuidar todo el tiempo. Y en esto me comprenden las mujeres. La salvación que Cristo nos dio se debe cuidar como se cuida un niño. Pero a veces nosotros cuidamos más otras cosas que nuestra propia salvación. Bueno, ¿cómo califica usted a una mujer que da a luz, que Dios le dio la dicha de ser mamá? Porque hay mujeres que no tienen la dicha de ser mamá. ¿Y cómo califica usted a una mujer que Dios le da la dicha de ser mujer y lo aborta al niño antes de nacer? ¿Lo puede decir en voz alta? Quiero oír cómo califica usted a esa mujer. ¿Cómo? ¿Por qué en la casa sí gritan bastante y aquí no? Mala madre. Mejor no hubiera sido madre. Mejor no le hubieran dado esa dicha. ¿Y cómo califica usted a un creyente que su salvación la anda dejando en las cantinas, en los bares, en el pecado, en el sofá? ¿Cómo califica usted a ese creyente? Mal creyente. Mejor no le hubieran dado esa salvación. Ay, hermano, y yo no vine para que me ofendiera. No lo estoy ofendiendo. Solo le estoy hablando a su conciencia. Solo estoy hablando a su conciencia. Solo estoy hablando, hermano, que Dios le regaló un niño a usted. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recibe a ese hijo usted. Recibe a ese niño usted. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero a veces, hermano, ese regalo es para que tengamos una vida dedicada a eso que nos han regalado. Por eso es que nos congregamos. Por eso es que le servimos a Dios. Por eso es, y para mantener, hermano, hacer crecer a un niño, se necesita mucha paciencia. Y eso es lo que no tenemos nosotros. No tenemos paciencia para cuidar. Y lo peor, que salvación para nuestra alma solo hay una. Si usted pierde esta salvación, no hay otra. Porque nadie se la puede dar aparte de nuestro Señor Jesucristo. O la puede comprar la puede comprar en una bodega. No tiene que comprarla. Jesús ya la compró dando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por eso, si no adquirimos la salvación de nuestra alma, concedida por Cristo Jesús, regalada por Cristo Jesús, nunca nos salvaremos. Podemos hacer buenas obras, podemos ser personas honradas, podemos ser gente trabajadora, podemos ser lo mejor del mundo, pero si rechazamos esta salvación que Cristo nos da, no podríamos ser salvos nunca, jamás. Pero
esta salvación que Cristo nos regaló se necesita de un ingrediente que quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. Y yo le voy a pedir que abra la Biblia en el capítulo número 21 del libro del Evangelio según Lucas, no de Lucas. El Evangelio es de Cristo Jesús. Pero Lucas le dieron el privilegio de escribir algo de lo que Cristo predicó. No sé si ya lo tiene, capítulo 21. Gloria a Dios. Y es un verso muy corto, hermano. Es uno de mis versos favoritos. En el verso 19 dice la bendita palabra de Dios. No sé si dice igual en su Biblia, pero en la mía dice: con vuestra paciencia ganaréis ¿qué? O sea, después de aceptar a Jesús, vienen otras responsabilidades. Y fíjese que aquí en el Evangelio nadie puede permanecer en el Evangelio si no tiene paciencia. Si usted es de mecha corta, ya se fregó. Porque nadie puede permanecer en esta salvación sin paciencia. Así dijo Jesús y está en letras rojas en la Biblia. Que aparte de aceptar a Cristo, aparte de haberse bautizado, aparte de congregarse, debemos de tener paciencia. Y la paciencia no cualquiera la puede domar, porque parece, hermano, escurridiza la paciencia. ¿Sabe qué es una persona con falta de paciencia? El Señor la califica como aquellos dos hombres que querían tener una casa y construyeron cada uno su casa. Y uno tuvo envidia del otro y dijo: yo le voy a ganar a ese vato y yo le voy a demostrar que soy más chispa que él, que soy más hábil que él. Le voy a ganar. Pero recuerda, hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre edifica, o duerme en paz en ella, o le cae encima. Y entonces el uno dijo: yo voy a construir mi casa, pero yo no tengo mucha paciencia. A mí me gustan las cosas tronando y lloviendo. A mí me gustan las cosas cayendo el muerto y soltando el llanto. Así me gusta a mí. Me gustan las cosas al pan pan y al vino vino. Bueno, así somos nosotros. Es que yo soy de mecha corta. Yo no puedo estar esperando todo el tiempo del mundo. Pero dijo: bueno, entonces voy a edificar mi casa en la arena. Ahí está siempre en el Evangelio de Lucas, capítulo número 6. Pero yo le estoy dando ya la cita. Ahí la lee en su casa, capítulo 6, verso 46 al 49. Están los dos fundamentos de la vida del hombre. Y se puso a edificar la casa
en la arena. Pero dice que vinieron vientos, vinieron las corrientes de las aguas y su casa no permaneció. Pero el otro, hermano, el otro también quería tener su casa y pronto. ¿Por qué edificó su casa en la arena el primero? Porque allí había arena, allí había agua, ahí estaba suave para cavar, ahí era más fresco el ambiente, el clima. En cambio el otro compró lejos de las corrientes, aunque tuviera que viajar por agua todos los días. Edificó en una peña, no en lo suave. Y llegó el huracán. ¿Cómo se miraba la casa del que edificó en la arena? Parecía barrilete, hermano, papalote. La casa en los aires. Pero la de aquel hombre que picó la roca, la peña, ahí estaba bien cimentada. ¿Qué pensaría el hombre que edificó su casa en la roca? ¿Acaso no tenía deseos de estrenar ya la casa? ¿Acaso no tenía hijos como el otro? El otro durmiendo, hermano, en un mes se echó la casa, se terminó la casa. Pero el otro pasó 1 año, 2 años, 5 años edificando la casa. Como aquí, cuando alguien adquiere casa, hermano, hasta donde le permite el banco son 30 años. 30 años se lleva una persona para pagar una casa. Los que hemos pagado nuestra casa en 15 años, hermano, démosle gracias a Dios. Amén. Porque aquí nos regalan casas. Y cuando la regala uno no la puede apreciar. Lo regalado no se aprecia. No se sabe, hermano, no se puede tener la experiencia del que paga una casa pulmón a pulmón. De lo que se tiene que abstener la persona. Y eso se llama paciencia. Los que no compran casa se van de vacaciones, se van a pescar, hermano. Cuando quieren van a trabajar, cuando no quieren no van a trabajar. Se gastan el dinero en lo que no es leche, en lo que no es comida. Gloria a Dios. Pero, hermano, la paciencia se agota. Y cuando se agota, se abandona el proyecto. La paciencia es como la semilla que siembra el agricultor. Y ya ve que el agricultor, hermano, dice que espera con paciencia el fruto de la tierra. Y cuando él cumple con esa paciencia, dice que el Señor le abre los cielos y le viene la lluvia temprana y tardía, dice. Y puede disfrutar de lo que siembra. Bueno, usted no sirve para ser japonés. Los japoneses, los campesinos, la mayoría siembra bambú. Y el bambú se siembra, hermano, y usted va al mes y no ha nacido. Va a los 6 meses y no ha nacido el bambú. Va al año y no ha nacido. Va al año y medio y no ha nacido.
Va a los 2 años y no ha nacido. Va a los 5 años y no ha nacido. Y un agricultor sin paciencia, ¿qué diría? Tengo mala mano, es mala tierra, es mal negocio, es mal empleo, y yo me voy de aquí. Me voy para otro estado, porque aquí lo que yo siembro no nace. Pero si hubiera esperado un año más, miraría el pitón, hermano, reventando la tierra. Hasta los 6 años y medio nace el bambú japonés. Se necesita paciencia. Pero cuando es mal agricultor, hermano, cuando los japoneses novatos siembran bambú, porque es una de las mejores maderas para ellos, el mal agricultor al año, hermano, se desespera y va a escarbar, y ahí está la raíz todavía. Imagínense un agricultor que siembra maíz, impaciente. Mi papá tenía una semilla de maíz que a los 60 días ya estábamos comiendo nosotros de esa milpa. Semilla sesenteña. Pero hermano, yo quería que al mes ya hubiera cosecha. Un agricultor, mal agricultor, va a escarbar a ver las semillas y ya está reventando, hermano. Y otro día va a escarbar otra vez, no se le va a pegar la semilla, ¿sí? Entonces así es nuestra estadía en el evangelio. ¿Qué pasa conmigo? Yo decía, hermano, mayormente cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, yo ya tenía el Espíritu Santo cuando creí, pero como no había un buen instructor, yo quería hablar en otras lenguas como los otros hermanos. Imagínense, y recién convertido, los hermanos llegaban cada sábado en la mañana a ayunar, y yo ¿a dónde iba? A jugar fútbol. Pero a mi compañero, el que llegó conmigo a Cristo el mismo día y la misma hora, hermano, en la primera semana estaba hablando en otras lenguas. Y yo le dije al Señor, Señor, no se vale, porque a este yo lo evangelicé, yo lo traje. Yo ignoraba que era el Espíritu Santo el que nos trae a cada uno, no el hombre. Él es el que redarguye de pecado. Él es el que convence de pecado. Él es el que lo guía a uno hasta la casa de Dios. Él es el que da las fuerzas, hermano, para permanecer en el evangelio. Y le dije, yo lo traje. Y yo me fui a quejar con el pastor y le dije, aquí no se vale esto. Y yo traje a este vato y ahora él está hablando en otras lenguas y yo como mudo ahí en la silla. Y me dijo, pero a él lo miré ayer en el ayuno, me dijo. ¿Y tú dónde estabas? Jugando fútbol. Entonces hay hermanos que se dedican más y por eso Dios los bendice. No que no me amara a Dios, no que no me usara a Dios. Si en mis primeros 3 meses, hermano, yo me gané más de 50 personas para Cristo. Por eso yo tengo que evangelizar por lo menos 12 personas todos los días. Yo tengo que tener pastores en todo el mundo, me conozcan o no me conozcan.
Pero me tuvo que exhortar el pastor y me dijo: cuidado, tú quieres que el Señor te bautice. Sí, le dije yo. Me dijo: tú ya estás ungido, tú ya estás bautizado, pero quieres una evidencia. Sí, le dije yo, la evidencia de hablar en otras lenguas. No, me dijo, esa no es la única evidencia. Esa no es la única evidencia. No se aflija porque usted no habla en otras lenguas. El Señor lo puede usar en otra área. Usted le puede servir al Señor en otra área, aunque el Señor no le dé la dicha de hablar en otras lenguas. Y yo le dije: bueno, ¿qué debo de hacer para tener ese don, ya no evidencia? Me dijo: mira toda la gente que has traído. Esa es operación del Espíritu Santo. Y le dije: pues yo quiero hablar en otras lenguas. Yo quiero saber qué se siente. Y me dijo: bueno, entonces me eché un ayuno de 7 días. Yo dije: estos ayunan un día en la semana, yo voy a ayunar 7. Y cuando terminé el 7º día, hermano, mire, más frío que otra cosa me sentía, porque no lo estaba haciendo bien. No estaba cuidando, hermano, por atender mi capricho, mi deseo. Descuidé el evangelismo y me dijo: no, síguele sirviendo al Señor donde Él te usa, y espera con paciencia lo que anhelas. Y entonces me iba al evangelismo, hermano, pero yo decía: Señor, un día tú me vas a dar la dicha de hablar en otras lenguas. Y llegó el día del bautismo. Y el día de mi bautismo es el día que mi papá partió a la presencia del Señor. En esa fecha el Señor me bautizó. Nunca esperé que mi papá iba a partir a la presencia del Señor el mismo día que yo nací de nuevo del agua y del Espíritu. Por eso, hermano, sé que tengo cosas muy diferentes. Me han pasado cosas que no las puedo explicar. Y cuando salí del agua, salí hablando en otras lenguas. Y me sacaron del agua y hablando en otras lenguas. Me sentaron y yo hablando en otras lenguas. Y cuando dejé de hablar las lenguas que el Señor me dio, entró un fuego aquí, mire, en el centro de mi cabeza, que me dio quietud para poder manejar las lenguas. Y experimenté que el Señor cada semana me cambiaba mis géneros de lenguas. Y me dio un don el Señor de hablar en otras lenguas y de hablar en español lo que hablaba en otras lenguas. Ese es mi don. Por eso no espere usted que yo hable en lenguas media hora y después que otro interprete. No. A mí no me enseñó así el Señor. Pero ¿qué le quiero hablar con esto, hermano? De la paciencia. Porque hubo un hermano que se impacientó
Y dijo, no, aquí no hablan en otras lenguas, dijo, y yo quiero la evidencia. Y se fue a meter con los brujos. Allá también hablan en otras lenguas. Allá les agarra un temblor, hermano, y mire, y dan círculos y todo, y es de verdad. Se jalan el pelo, se tiran al suelo, se levantan, hermano, hacen un montón de cosas. Pero usted, desde que creyó, fue bautizado con el Espíritu Santo. Nació del agua y del Espíritu. Es que para ser bautizado con el Espíritu Santo no hay que hablar en otras lenguas precisamente. Gloria a Dios si habla en otras lenguas. Y cuando el Señor se las dé, háblelas en el nombre de Jesús. Pero esté sujeto a ser supervisado. Porque, hermano, aquí no nos vamos con la finta. Aquí hay discernimiento de espíritu también, que es parte del bautismo del Espíritu Santo. Así que si usted anda hablando lenguas como gato o como perro, anda ladrando, lo vamos a parar. Amén. Entonces aquí nosotros vamos a mirar, hermano, que las cosas de Dios se requiere la paciencia para recibirlas. Porque es como sembrar. Y como le digo, hermano, y se requiere, oiga, se requiere de la paciencia para recibirlo. El Señor les dijo, mire, es que la paciencia es saber esperar. Ese es, hermano, está unido. La paciencia con la esperanza están unidos. Y el Señor les dijo, ustedes quieren recibir el don del Espíritu Santo, váyanse al aposento alto y allá esperen. Allá esperen. Y comenzaron a esperar 500 personas. Pero como no tuvieron paciencia, 380 no esperaron, no tuvieron paciencia y se fueron. De los 500, solamente 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo. Se puede perder, hermano, cosas tan de alto valor por la impaciencia, por no tener paciencia. Perder el don que Dios le ha dado a uno a través del Espíritu Santo por impaciente. Esa es una gran pérdida. Porque una de las riquezas más grandes que hay, hermano, en Romanos capítulo 5, capítulo número 5 también de Santiago, dice que las mayores riquezas, hermano, son, mire qué tremendo, la paciencia, la longanimidad, ser flexibles lo más que se puede, y la esperanza. La carta del apóstol Pablo a los romanos lo presenta como riqueza. No los presenta como don, sino como riqueza. Y no solamente se requiere para las cosas evangélicas, para las cosas espirituales, también se requiere para las cosas materiales, como este hombre, hermano, como en Lucas capítulo número 6. Ojalá que ahí se esté preguntando usted, ¿para qué necesito la paciencia yo? Para muchas cosas. Para muchas cosas, hermano, se necesita la paciencia. Tenía un primo, hermano,
que tenía hambre y quería comer un huevo. ¿Y sabe qué hizo? Fue a apretarle la pechuga a una gallina pensando que con eso era suficiente, hermano. No, no vaya a aparecer usted también apretando a un chompipe, un pato, un ganso, hermano, un pijije, una gallina, porque no quiere comer frijoles, solo frijoles ese día. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vaya, y ¿sabe qué, hermano? La paciencia de salvación, el Señor la comparó como la paciencia del agricultor, del labrador. Miremos Santiago capítulo 5 y ya pueden subir los músicos. Gloria a Dios. Santiago capítulo número 5. Y cuando lo haya encontrado puede declararlo con amén. Santiago está después de Hebreos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí lo tiene? ¿No sabe dónde está Hebreos? Dice la palabra del Señor, capítulo número 5. Dice, por tanto, verso número 7, gloria a Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Cómo ve? Pues nosotros queremos, hermano, que llueva temprano y que llueva al anochecer, para que nazca luego el fruto. No, Señor. Cada fruto se requiere del tiempo que Dios le estableció a cada semilla, a cada raíz, a cada planta para que dé su fruto. Por eso la Biblia habla del fruto del almendro. El almendro no da su fruto en 12 meses. La mejor madera, hermano, a mí me llevaron la primera vez después de 10 años que había estado aquí en Estados Unidos. A los 10 años volví a Guatemala y me llevaron a dormir a una casa de pura madera. Y ese hombre era campesino. Y a la orilla de los ríos él iba y arrancaba arbolitos. Pero le preguntaban por qué. Ese señor está loco, decía. Señor está loco. Arrancando arbolitos andaba a la orilla del río. Su abuelito le dejó un pedazo de tierra y allí sembraba los arbolitos. Decían los demás, imagínense, yo en vez de eso sembraría milpa. Yo en vez de eso sembraría jocotes. Yo en vez de eso sembraría mangos. Yo en vez de eso sembraría aguacates. Y llegó un japonés. Y le dijo, te doy $5 millones por todos los árboles que tienes ahí sembrados. Los que sembraban milpa se quedaron pobres. Los que sembraban trigo se quedaban pobres. Los que sembraban yuca, pobres. Y él salió millonario. Y con eso compró más tierras todavía. Pero es una madera que su árbol no puede ser cortado antes de los 30 años. Por ejemplo, para los matrimonios, hermano, es un buen ejemplo eso.
Ay, hermano, es que yo me acabo de casar y yo me casé para ser feliz. Usted tiene que saber que cuando alguien se casa, hermano, los primeros 5 años son difíciles y después de los 5 años son peor. Por eso aquí usted ve, hermano, que allá en los pueblos hay bodas todos los sábados. Pero aquí en Estados Unidos, hermano, ¿cuándo fue la última vez que en Pacto Eterno celebramos una boda? ¿Quién fue el último en casarse? ¿Se recuerdan ustedes? Fue en un discipulado que se tuvo que celebrar. Nadie se quiere casar. Yo cuando me casé, hermano, le pregunté a mi tío Miguel. Le dije, tío, fíjese que me voy a casar, le dije yo. Y me dijo, ¿te cansaste de ser feliz? No se lo cuento para que tenga miedo. Es bien bonito estar casado uno, hermano. Porque dice el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dice que el que encontró esposa encontró el bien y la benevolencia de Jehová. Pero una esposa temerosa de Dios, hermano. Gloria a Dios. Voy a cerrar mi Biblia, hermano. Pero de verdad, en donde se requiere tanta paciencia es en el matrimonio. Para que crezcan estos muchachos, hermano, tanta paciencia que se necesita. Ellos tuvieron que pasar el Niágara en bicicleta con la llanta ponchada todavía. Estos tuvieron que pasar, hermano, en medio de marihuanos, en medio de pandilleros, en medio de mareros para poderlos ver aquí. Es que tener hijos sirviéndole al Señor, tener un esposo sirviéndole al Señor, eso se requiere mucha paciencia. Para que salga del alcoholismo y de la drogadicción un hombre, hermano, no es de la noche a la mañana. Eso cuesta. Eso cuesta. Hay que tener mucha paciencia. Ay, hermano, me dijo una hermana, pero yo prefiero uno así, me dice, y no un hombre huevón, me dijo. O sea, haragán. Porque el hombre alcohólico dice sale a trabajar, pero el hombre haragán, hermano, quiere que le den la comida aún en la cama. ¿Cómo ve? Pero de verdad hoy, si en algún tiempo se necesitó la paciencia, es en este tiempo. Es en este tiempo, hermano. Porque uno tiene, mire, le sale un problema por aquí y luego más adelante le sale otro y luego a un lado le sale otro y como 1000 problemas lo van siguiendo a uno. De verdad, si usted no alcanza ese don de la paciencia, si usted no recibe el don de la paciencia, el regalo de la paciencia, usted poco tiempo le queda en esta congregación. Porque la palabra va a tener que ser más directa.
La palabra, la predicación va a tener en los últimos tiempos, la palabra va a tener que ser más confrontativa. De verdad, hermano. Y por esa razón el Señor tiene que acortar los tiempos, porque hemos entrado al tiempo más peligroso de la historia. Nunca, hermano, oiga bien, nunca el mundo estuvo así como está. Usted puede ver ciudades de pie hace 5 minutos y el fuego acabarlas en 4 minutos. ¿Cómo ve? Entonces, hermano, en esta hora, si algo le debe de pedir el creyente al Señor, es paciencia. Mire dónde se requiere la paciencia: con su marido en todos los lados de la casa, con su mujer en todos los lados de la casa, en la mesa, en la cocina, en la sala, en la cama, en todos lados se necesita la paciencia. Y esa es la que no hay, porque parece, hermano, escurridiza la paciencia. Es una fiera. Usted suelta, hermano, a un caballo sin amansar. Ay, Dios mío. Usted suelta a un perro bravo, no lo va a estar esperando ahí que lo vuelva a amarrar otra vez. Así es la paciencia. Por eso se requiere que el sabio también tenga paciencia, porque el sabio Salomón perdió la paciencia. Se llevó muchos años para construir un templo. Lo construyó de oro y de plata y de madera preciosa. Con paciencia escogió todos los materiales, pero un día perdió la paciencia y con su impaciencia le dejó un reino dividido a sus hijos. ¿Cuántas cosas se pueden perder por falta de paciencia? Se pierden imperios, se pierden reinos, se pierden familias, se pierden matrimonios, se pierde trabajo, se pierden relaciones. Si te hubieras detenido, no hacer aquello que hiciste, que te ganó la impaciencia, todavía estuvieras en tu mismo nivel, todavía estuvieras en tu misma esfera. Pero como la impaciencia te ganó, lo que antes tenías es muy difícil que lo recuperes. De verdad, a menos que vuelva la paciencia a tu vida. Póngase de pie. Como aquel hombre que perdió un hijo y todos los días salía a esperarlo. Y cuando lo consideró muerto, el hijo apareció y salió a recibirlo con un beso. No salió a interrogarlo. Y dijo el hombre: saquen el anillo más caro.
Saquen el mejor vestido, báñenlo y vístanlo, y maten el becerro más gordo y hagamos fiesta, porque aquello que perdí lo recupero hoy. Este hijo era muerto y ha regresado vivo. Hermano, el valor de un hijo no son 5 millones de dólares. El valor de un hijo no son 10 millones de dólares. Es tu vida entera. Y si así puedes recuperar la paciencia, serás la persona más rica del mundo, porque serás paciente. Vivirás en esperanza, y aquello que consideraste muerto ahora vivirá. Hoy, esta noche, el Señor te puede devolver lo que se comió la oruga, el saltón, el pulgón, el revoltón. Aquello que perdiste en el pasado, esta noche lo puedes recuperar. Levanta tu alma. En vez de levantar tus manos, levanta tu alma. Gloria a Dios. Porque el que llega a tener paciencia ganará su alma. Padre que estás en los cielos, en esta hora yo vengo delante de ti, dándote gracias por esta palabra, dándote gracias por el mensaje para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor del cielo, yo te pido que nos des ese don. Más que riquezas, danos el don de la paciencia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre celestial, que tú nos ayudes a todos, Señor. Alabado sea tu nombre. Así como nos hemos manifestado con esta paciencia, Señor, para hacer esta casa. Te damos gracias, Señor, porque has sabido guardarnos a lo largo de estos 30 años, Señor, con paciencia, ladrillo a ladrillo, tabla por tabla, bolsa por bolsa, clavo por clavo, como la paciencia que tuvo Noé para construir el arca en 100 años. Danos la paciencia a nosotros, Señor, para construir lo que nos hará felices en el final de los tiempos. En el nombre de Jesús. No trates de ganar en un día lo que vas a ganar en toda tu vida, porque aunque esperes toda tu vida, un día lo obtendrás. Pero si lo quieres recibir en un día, puede ser que lo consigas, pero no te durará toda la vida. Padre, en esta hora, Señor, toma la mente, toma el alma, toma las emociones de cada uno de nosotros para poder esperar con paciencia, Señor, para esperar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Espere en el Señor su dicha. Espere en el Señor su felicidad.
espere en el Señor su gozo eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Dios tiene su tiempo. Por eso, hermano, aquello que dice el tiempo del Señor es perfecto, es una gran realidad. Pero el sabio Salomón dijo: todo tiene su tiempo debajo del sol. Y así es. Eso sí está en la Biblia. Por eso, uno de los mejores dones es la paciencia. Ahora sí, levante sus manos y dígale al Señor: gracias. Gracias, Señor. Dale gracias, porque en el tiempo del Señor vas a recibir lo que Él ha fabricado en una eternidad pasada para ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido que tomes nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón de aquí en adelante, Señor. Que la impaciencia no nos gane, sino que podamos disfrutar de esa paciencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En los proyectos de la vida, mucho soltero y mucha soltera se apresuró, y por quererse casar antes de tiempo, hoy por hoy no tienen la mujer que un día quisieron tener. Y por quererse casar antes de tiempo, hoy no tienen al esposo que un día quisieron tener. Hoy por hoy no tienen los hijos que quisieron tener. Gloria a Dios por la impaciencia. El Señor tenía riquezas, pero hoy por hoy, en vez de esperar, hicieron el negocio que no era tiempo hacer. Y hoy por hoy no tienen nada en sus manos. Padre, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón. Señor, que cada uno esté conforme. No queremos ser conformistas, pero sí conformes al tiempo que tú has señalado, conformes a la vida que tú quieres que llevemos, conformes a los recursos que tú permites que tengamos. En el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Y cantemos, abramos nuestros labios y dígale al Señor: siempre confiaremos en ti, Señor. Falla.
Sí, Señor del cielo. Dele gracias al Señor, dígale gracias, Padre, por tu presencia, por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que un ujier, un diácono venga, gloria a Dios, y reparta, por favor. Por favor, ¿los ujieres? Venga aquí. Gloria a Dios. Repartan por el lado de las mujeres también. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Le da un aplauso al Señor en esta hora.